Para la vieja política era el último recurso, extremo y humillante. En la de ahora se ha convertido en un golpe de efecto. Es soltar el poder para agarrarlo más fuerte. Es un chute de adrenalina para resucitar. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, adelanto electoral. De botón del pánico a comodín de la llamada. Una cosa antes de empezar. El programa Kit Digital ha concedido alrededor de 850.000 ayudas para la digitalización de pymes y autónomos. Te cuento más al final del episodio. La actualidad de esta semana, hoy mismo, tiene un nombre: Carlos Mazón. A la hora que grabamos este episodio, estamos pendientes de que el presidente de la Comunitat Valenciana termine su reflexión, la que anunció hace unos días tras el funeral de Estado por las víctimas de la Dana. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá, después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas, incluso en el día de hoy. Sobre lo que tiene que reflexionar Mazón es básicamente sobre una sola cosa: si dimite o si se va. Ya hablaremos de esa decisión cuando la conozcamos, porque de todas las razones para que dimita, sobre todo, más que para quedarse, ya hemos hablado mucho en este podcast. Hoy nos fijamos, sin embargo, en otro detalle del debate político general, porque hay una discusión entre bambalinas entre Mazón y Feijóo en los últimos días. Mazón quiere dejar como presidente, si él dimite, a alguien de su total confianza, no perder el control. Y Feijóo quiere lo contrario, alguien de su confianza. Y dice Mazón que si no es como él quiere, a lo mejor dimite, pero convocando elecciones. Y Feijóo no quiere elecciones anticipadas. Bueno, no las quiere en la Comunitat Valenciana, pero sí las quiere en Extremadura. La presidenta extremeña María Guardiola del PP anunció la semana pasada el adelanto electoral autonómico. Les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Extremadura está a mitad de legislatura. María Guardiola gobierna en minoría tras la salida de Vox de una coalición fraguada hace 2 años contra su voluntad, recordemos. Me comprometo, claro que sí. No va a entrar en el gobierno, yo no voy a gobernar con Vox. Bueno, faltaban otros 2 años para que tocaran elecciones de nuevo en 2027, pero los extremeños votarán ya, en Navidades, el 21 de diciembre. Antes, el adelanto electoral parecía un recurso extremo, un último cartucho o directamente el último servicio del político que asumía que era su final. Y esta es la decisión que hoy os traslado y hago pública. No voy a ser candidato en las próximas elecciones generales. ¿Es solo una sensación personal o cada vez hay más presidentes que usan el comodín del adelanto electoral por otras razones? Desde 2020 en España hemos tenido 9 adelantos electorales, y eso sin contar las repeticiones electorales de 2019. Hablamos de elecciones anticipadas en Cataluña 2021 y 2024, en Madrid, en Castilla y León, en Galicia y, como no, aquel adelanto agónico de Pedro Sánchez para el 23 de julio de 2023. Por eso, siguiendo la estela de la última en sumarse a esta lista, Extremadura, y quizá adelantándonos al siguiente ejemplo, Comunitat Valenciana, nos preguntamos por el uso de esta herramienta política, el adelanto electoral, y por las razones teóricas, pero también prácticas, que las motivan. Lo hacemos con Pablo Simón, analista, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo, vamos a empezar primero con la teoría. ¿Para qué se supone que existe en la filosofía de la ley la opción del adelanto electoral? Pues digamos que en los sistemas parlamentarios existe una mutua dependencia entre el poder ejecutivo y el legislativo. Nosotros como ciudadanos votamos directamente al Parlamento, el Parlamento puede dar su confianza a un primer ministro o se la puede retirar mediante una moción de censura, y lo normal también en un sistema parlamentario es que cuando el primer ministro, o dependiendo del sistema, el presidente de la República, considera que ya no dispone de la confianza de la Cámara, que no puede continuar gobernando, o bien que hay una situación de bloqueo del tipo que sea, convocar elecciones. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos viendo aquí es esta mutua dependencia en acción, en el cual un poder puede matar al otro y viceversa, y por lo tanto lo que vemos con un adelanto electoral es que es el Ejecutivo el que disuelve las cámaras para llamar otra vez a los electores, a los ciudadanos, a las urnas. Vale, esa es la teoría,
ahora vamos a la práctica, porque los partidos, normalmente, ni los presidentes, no suelen reconocer los bloqueos, ni se dan nunca por vencidos, y entonces el adelanto electoral acaba teniendo unos usos creativos, Pablo. Pues efectivamente, la verdad es que casi siempre existen dos grandes razones para convocar elecciones. La primera es que puede haber un partido que está anticipando que va a ser derrotado en las urnas y por lo tanto lo que decide es no prolongar la agonía y adelantar por lo tanto dicha convocatoria. Y esto, por ejemplo, en el caso español lo tenemos en Zapatero convocando en el año 2011. En teoría le quedaba un año más de legislatura, pero decidió ir a las urnas porque sabía perfectamente que iba a ser derrotado y de hecho él mismo se retiró y hubo otro candidato alternativo. Por lo tanto, en ocasiones lo que hacen básicamente los partidos es anticipar la derrota e intentar minimizar el daño que van a sufrir en las urnas. Pero hay una segunda razón para convocar elecciones y es la inversa, que es cuando tú consideras que vas a mejorar tus resultados, que vas a ganar apoyos. Y esto a veces te puede salir muy mal, por ejemplo el caso de Theresa May en el Reino Unido o de Artur Mas en Cataluña, o en otras ocasiones te puede salir muy bien, como le ha pasado en algunas ocasiones al Partido Liberal Canadiense. Suele ser el cálculo más habitual, porque el primer ministro o el presidente del gobierno sí que dispone de esta herramienta para poder controlar algo fundamental en política, que es los tiempos. Es decir, tú puedes llamar a los ciudadanos a las urnas, por ejemplo, cuando la situación económica es más plácida y a ti te va mejor. O puedes convocar elecciones cuando la oposición está dividida o no tiene un candidato alternativo consolidado que te pueda hacer sombra. Puede haber múltiples razones para dicha convocatoria, pero el uso del calendario es fundamental en política y justamente la herramienta del adelanto la emplean los primeros ministros para esto, bien para minimizar su derrota, bien para maximizar su ganancia y poder continuar en el poder. Un buen ejemplo de eso de que se pueden convocar elecciones no porque estés débil, sino por lo contrario, porque te ves fuerte, lo vimos en Madrid. Déjame, Pablo, que salude a José Precedo, compañero del diario.es. Hola, José. ¿Qué tal, Juanlu? Recuérdanos aquel adelanto electoral de Isabel Díaz Ayuso en 2021 cuando gobernaba en coalición con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Bueno, aquel adelanto electoral era algo que sobrevolaba la Puerta del Sol, que Ayuso y sus asesores tenían en la cabeza, tenían encuestas de que podrían quitar de en medio a Ciudadanos y Ayuso se estaba temiendo una moción de censura en la que Ciudadanos pactase con el PSOE como había sucedido en Murcia. Ayuso no avisa a sus socios de Ciudadanos, la relación era mala, Ciudadanos era un convidado de piedra, su vicepresidente apenas se hablaba con ella y es cierto que no habían aprobado presupuestos durante esos años, pero había pasado durante toda la legislatura. Digamos que fue un movimiento táctico que salió muy bien a Ayuso, que pasó de depender de Vox y de tener a Ciudadanos en el gobierno a una mayoría absolutísima, que es la que disfruta desde entonces. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. José, si hablamos de tácticas, ¿no?, de cómo utilizar el adelanto electoral casi como un golpe de efecto, pocos ejemplos mejores que, lo decíamos antes, el 23J, al día siguiente del desastre sufrido por el PSOE en las autonómicas, en las municipales de mayo, y de que el PP y Vox pues fraguaran gobierno de coalición para quedarse con el poder institucional en casi todas partes, la reacción de Pedro Sánchez fue convocar elecciones anticipadas para el mes siguiente casi. Sí, para Sánchez era una manera de evitar un viacrucis de varios meses con el PP acaparando todo el poder autonómico. Sabía que le esperaba pues una pesadilla política que podía durar meses y que a fin de cuentas iba a desembocar en unas elecciones. Acabó apretando el botón nuclear, para sorpresa de todos, también de sus socios, incluso de una parte de su partido, porque creía que podía jugársela a todo o nada, pero que si no se la jugaba a todo o nada iba a ser nada, porque esos meses de presión y de pasar ese calvario solo podían acabar peor. Al final le salió bien por unas décimas en la votación de las generales, logró armar una mayoría muy precaria y todo el mundo lo vio como una decisión muy audaz. ¿Que fue una decisión partidista? Evidentemente, porque todos los presidentes utilizan esa prerrogativa que les da la Constitución, por lo menos para no castigarse a sí mismos y al partido. Nadie convoca unas elecciones para perderlas, aunque
Luego, esta arma la carga el diablo. Recordemos a Susana Díaz, que convocó unas para perder, y recordemos a Mañueco, que se las prometía también muy felices para gobernar con su mayoría absolutísima y acabó dependiendo de Vox. Mañueco culpa desde entonces al invierno, porque dice que los mayores no acudieron a votar. Bueno, es un ejemplo de que una vez que las convocas, luego tampoco controlas todas las variables. Y puede salir bien, como le sucedió a Ayuso y también a Pedro Sánchez, o puede salir regular. José Precedo, gracias. Gracias a vosotros. Hemos hablado de para qué convocó elecciones anticipadas Zapatero, Ayuso, Susana Díaz, Mañueco. Todavía no hemos hablado de para qué convoca elecciones anticipadas este diciembre María Guardiola en Extremadura. Dicen que es porque no hay acuerdo de presupuestos, pero ya sabemos que eso casi siempre es solo un argumento. Nos lo amplía nuestro compañero del diario.es allí, Santi Manchado. Hola, Juanlu. Ese es el argumento oficial, el del bloqueo de la oposición a la acción de un gobierno que en realidad ha querido trabajar como si tuviera mayoría absoluta. Por eso la decisión de la presidenta extremeña parece más bien calculada al milímetro. Guardiola es consciente de la situación en la que llega el PSOE a esta cita electoral con su secretario regional a la espera de juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. A pesar de eso, Miguel Ángel Gallardo va a ser el candidato socialista y no se van a celebrar primarias. De todas formas, a Guardiola lo único que le vale tras mover el tablero político es una mayoría absoluta. Ningún sondeo se lo da a día de hoy. En 2023 ya vimos la animadversión de María Guardiola a Vox, que al principio se negó a incluirlo en su gobierno con aquellas famosas palabras de no dejaré que entre quien niega la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o tiran a una papelera los derechos de las personas LGTBI. Pero pocos días después traicionó a su propia palabra y firmó un pacto de gobierno de coalición con la extrema derecha. Pero desde la salida de Vox de la Junta de Extremadura en el verano de 2024, la relación entre el PP y la extrema derecha ha ido a peor. Eso sí, consciente de los números parlamentarios, Guardiola ha seguido jugando y sigue jugando a la zanahoria y el palo con ellos. Ahora dice que Vox en Extremadura se ha instalado en el populismo y a renglón seguido deja la puerta abierta a negociar de nuevo un gobierno con Vox. Pablo, Simón, vuelvo contigo. Ya vemos que hay mucha más táctica que teoría, que es cuestión de aprovechar el momento para reforzar o para resucitar. Pero hay que medir, ¿no? También si uno está motivando a la gente o cansando a la gente, porque incluso a los que nos encanta votar, bueno, hubo un momento en el tramo que va de 2015 a 2019, ¿no? Cuando surge Podemos y Ciudadanos, que votamos 4 veces para las elecciones generales con 2 repeticiones electorales, ¿no? En 2019 en concreto votamos 3 veces para 5 elecciones diferentes, 2 generales, europeas, autonómicas, municipales, mucho. Esto, de hecho, es una de las cuestiones que tenemos pendientes de resolver, porque muchas veces el sistema del artículo 99 de la Constitución hace que los partidos sean muchas veces muy oportunistas a la hora de negociar y prefieran forzar el que se repitan las elecciones antes que llegar a acuerdos, que yo creo que sería lo deseable para prevenir ese escenario. Pero en cualquier caso, el segundo componente, y para mí fundamental, es que los ciudadanos tienen que ser capaces de entender por qué razón se les está convocando a las urnas. Cuando Pedro Sánchez convoca las primeras elecciones en abril de 2019, todo el mundo entiende que es lógico que así sea. Se han rechazado unos presupuestos en una enmienda a la totalidad, el Partido Socialista era segundo partido con 85 diputados, salía de una moción de censura. Tenía sentido el que fuéramos a las urnas, aunque aún quedara tiempo de legislatura, precisamente para que los ciudadanos pudiéramos validar si esta alternativa nos gustaba o no. Por el contrario, cuando vimos la repetición electoral después, a finales de ese mismo año, en noviembre del 19, la gente ni siquiera entendía muy bien por qué le estaban volviendo a convocar a las urnas. Entendían que era algo que tenía más que ver con oportunismo estratégico de los partidos. Por lo tanto, algo que es fundamental es generar una buena razón para ir a las urnas, es decir, algo que sea fácilmente comprensible, fácilmente entendible y no vaya a desmovilizar a tu propio electorado. Ese golpe de efecto, ese chute de adrenalina, es también un factor que concentra el voto, lo polariza o incluso beneficia al bipartidismo como 2 grandes opciones de gobierno.
Efectivamente, una de las cosas que tenemos más contrastado desde un punto de vista empírico es que no hay nada que incremente más la polarización entre los partidos que cuando hay convocatorias electorales. Por eso, cuando llega el momento, anticipamos que siempre va a haber unas posiciones que se van a extremar entre las diferentes ofertas políticas y que una vez ya se ha votado, se supone, convergerán para intentar formar gobierno. Pero cuando uno tiene años electorales muy intensos, con diferentes convocatorias a nivel municipal y autonómico, hay muchos puestos de trabajo en juego, hay mucha política en juego, esto evidentemente introduce muchísima tensión dentro del sistema. Así que esto nos hace pensar que normalmente es en los años más tranquilos, en los que no hay convocatorias electorales, cuando los gobiernos pueden desplegar sus políticas con mayor tranquilidad. Por el contrario, ya cuando nos acercamos a las elecciones, todos los partidos empiezan ya a tomar posiciones y eso también nos ayuda a entender por qué los acuerdos de presupuesto suelen ser más difíciles en año electoral que cuando, por el contrario, hay tranquilidad y los ciudadanos no estamos llamados a las urnas. Vamos terminando, Pablo. En la historia sí hay, ya lo hizo Felipe González un par de veces, ¿no?, adelantos electorales en elecciones generales. Pedro Sánchez también lo ha hecho, pero de toda la vida el calendario electoral de las comunidades autónomas era fijo. Y ahora es todo tan convulso que ahora ya parece que cada uno convoca cuando le conviene. Es otro signo más de los tiempos políticos que vivimos. Pues resulta que tradicionalmente los que podían adelantar elecciones solo eran las autonomías de vía rápida. Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía eran los que muchas veces jugaban en términos del ciclo electoral. Y eso les permitía además que, siendo convocatorias a veces separadas, a veces juntas, se hablara mucho más de bien los temas que les interesaba en cada comunidad autónoma y por lo tanto que el debate fuera mucho más autonómico, o bien en el caso de Andalucía, que muchas veces han sido concurrentes con las elecciones nacionales, que el debate andaluz se nacionalizara. Y esto, por ejemplo, el PSOE lo ha utilizado clásicamente ahí. ¿Qué es lo que ocurre a partir de mediados de los 2000? Que hay un montón de reformas estatutarias, los que conocemos como estatutos de nueva generación, y un montón de comunidades autónomas de vía lenta también pueden convocar elecciones. Y hemos visto que esto se ha empezado a emplear estratégicamente cada vez más. Lo vimos en la Comunitat Valenciana, que adelantó sus elecciones para que fueran concurrentes con las generales y, por lo tanto, esto en el año 2019 fue fundamental para que el PSPB sacara distancia a Compromís. Lo hemos visto en el contexto de Castilla y León. Lo vamos a ver ahora en el contexto también de Extremadura. Y el resultado es que vamos a tener muchas más elecciones que no van a seguir el ciclo, que van a hacer que hablemos mucho más de la política autonómica concreta de cada territorio y que por lo tanto haya unas claves diferentes de las que muchas veces tenemos a nivel nacional. Vamos a tener muchas más elecciones autonómicas, vamos a tener que conocer por lo tanto mejor lo que ocurre en cada territorio para así poder entender también mejor por qué la gente allí vota lo que vota. Pablo Simón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos. Con Kit Digital, Las Mejores Naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa del negocio y en las ventas. Kit Digital, una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, ha conseguido llegar a todas las provincias y a más del 90% de los municipios de España para digitalizar los negocios de pymes y personas en situación de autoempleo. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.